acto de entrega del premio de la 33ª edición del certamen de novela corta José Luis Castillo Puche. Como cada año, es un orgullo para nuestro centro celebrar este importante evento, una cita ya considerada que demuestra que la literatura sigue viva y que constata la destacada proyección nacional e internacional de este instituto y de la ciudad de Yecla gracias justamente a uno de sus personajes más ilustres, el escritor don José Luis Castillo Puche. Mantener vivo el legado a través de este certamen es una forma de rendir homenaje a su obra y al mismo tiempo de seguir apostando por nuevas generaciones de escritores y escritoras. Cada año se recibe un mayor número de novelas que nos llegan pues, de lugares, como dirán próximamente, cada vez más lejanos. Queremos destacar y agradecer el trabajo de todas las personas que hacen posible que se haya realizado esta edición. En primer lugar, al jurado, por su gran dedicación y criterio. Gracias a cada uno de vosotros por dedicar tantas horas de vuestro tiempo libre a hacer que este certamen siga siendo una realidad. Gracias Engracia Robles, Almudena Ortega, Julio Rodríguez, José Belmonte y Esperanza Esplugues. Pido un fuerte aplauso para ellos. Agradecemos también a las instituciones y entidades colaboradoras por su apoyo constante y, por supuesto, a todas las personas participantes que con su esfuerzo y creatividad dan el verdadero sentido a este certamen. Esta noche nos acompañan doña Carmen María Zamora Párraga, secretaria general de la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia, doña Remedios Lajara, alcaldesa de Yecla, junto a miembros de la Corporación Municipal, don José Luis Castillo Puche Figueira, doña Eva Patricia García Villalonga, presidenta de la Asociación de Madres y Padres del Centro y miembros de su Junta Directiva, miembros del jurado, con su presidenta doña Engracia Robles, el equipo directivo del Instituto José Luis Castillo Puche, encabezado por su director, don Fernando Manuel Sancho Caballero, y por supuesto, agradecemos su presencia a todas las personas que hoy nos acompañáis, profesorado, alumnado, familias y miembros de toda la comunidad educativa, medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas de Yecla. Muchas gracias por estar aquí un año más. Sin más dilación, pedimos que suba, por favor, doña Engracia Robles, antigua compañera de nuestro instituto y presidenta del jurado, que nos va a leer el acta del fallo en el que vamos a conocer por fin el nombre de la novela ganadora del 33º certamen de novela corta José Luis Castillo Puche. Buenas noches, señora alcaldesa Remedios Lajara, señora secretaria general de la Consejería de Educación y Formación Profesional Carmen María Zamora Párraga, señores concejales de la Corporación Municipal, queridos compañeros y compañeras. Todos sabemos que la literatura es fuente de conocimiento, pone a nuestra disposición multitud de temas que nos obligan a reflexionar, entendiendo mejor el mundo que nos rodea. Es un puente entre todos nosotros, a nivel intelectual y sobre todo emocional, un momento en el que conectamos con gente desconocida hasta ese momento. Y a pesar de que hemos echado de menos la templanza e ironía del jubilado profesor Jareño, este jurado ha conocido de primera mano ese poder y ese valor de la literatura. En Yecla, siendo las 20:30 del día 13 de enero de 2026, se reúne el jurado compuesto por Esperanza Esplugues, Julio Rodríguez de Juan, José Belmonte, Almudena Ortega como secretaria y Engracia Robles como presidenta. Tras debatir los méritos de las novelas finalistas, se acordó otorgar el premio a la novela titulada El libro de las soledades, con el seudónimo Soledad Tobías. Abierta la plica, el autor resultó ser Pedro Antonio Pascual Alonso, a quien se le comunicó el fallo telefónicamente. A continuación, se levantó la sesión a las 21:30 horas. Buenas noches y buena suerte. Buena nocte e buena fortuna. Pedro Antonio Pascual Alonso es médico de profesión y su trabajo se desarrolla en una Castilla rural que desaparece poco a poco. Se dio a conocer con la novela De la amistad y otras pequeñas cosas, de 2024, y el placer de la lectura le ha llevado a la escritura como forma de ordenar e identificar los muchos sentimientos desapercibidos que a todos nos asaltan. Sigue manteniendo que es preciso aprender a vivir sin herir. En esta ocasión entregan el busto del escritor, la colección Écula y la dotación económica, la presidenta del jurado, doña Engracia Robles, y la alcaldesa de Yecla, doña Remedios Lajara. Enhorabuena, don Pedro Antonio, y si usted es tan amable de subir, recoger su premio y compartir unas palabras con nosotros. Un gran aplauso.
Buenas noches a todos. En primer lugar, mi agradecimiento al jurado del certamen por el trabajo, tiempo y esfuerzo, siempre poco reconocidos, que han tenido que realizar para valorar tantas novelas en tan poco tiempo y no perder el gusto por la lectura. Gracias por haberos fijado en el libro de las soledades y entregarle una posibilidad de vida. Gracias, por supuesto, a la AMPA y al Consejo Escolar del Instituto, José Luis Castillo Puche, y a la Fundación del mismo nombre, por supuesto, a la Consejería de Educación y al personal docente, que fuera de sus obligaciones veo que conservan la ilusión por llevar la educación un poco más allá. Eso se ha llamado toda la vida vocación. Me hace especial ilusión recibir este premio en este entorno porque no os imagináis lo cercano que resulta mi persona. También, por supuesto, a todas las autoridades presentes, Ayuntamiento, Alcaldesa, Comunidad Autónoma de Murcia, etc. Seguro que me olvido a alguien. Sin duda, el lazo que nos une a todos los presentes es el amor por los libros y la literatura sin especulación. En este salvaje oeste del mundo editorial, donde prevalece la longitud de una novela sobre su profundidad, o una buena campaña publicitaria a la calidad, o dicho de otro modo, donde importa más el envoltorio que el propio regalo, premios como este son los que dan aliento y frescura a la literatura que sale del corazón y no de los bolsillos. Como han dicho antes, el placer de la lectura me llevó a la escritura como forma de ordenar unos sentimientos que pasan a diario por delante de nosotros y no somos capaces de identificar. Esas pequeñas cosas de las que están hechas las personas: la amistad, el perdón, el amor o la delicadeza, extraña virtud. Todas esas pequeñeces son las mejores cartas que se nos reparten en la partida de la vida y que la mayoría de las veces no sabemos jugar. Soy castellano, parco, utilizo un vocabulario sencillo, hablo y escribo como la gente que me rodea. No me gustan los libros largos sin motivo. Odio la simetría de las partes, la estructura esperada en la que se divide una obra, cuando vemos todos los días que en nuestra propia existencia nada es estable ni simétrico, ni por supuesto justo o equilibrado. La escritura y la carpintería han supuesto para mí, y mucho más para los que me rodean, un alivio en esas largas tardes en que después de trabajar me encierro en mi habitación o en el taller y no vuelven a saber de mí hasta la hora de hacer la cena. Mi mundo gira en torno a 3 ejes: mi familia, la medicina y el mundo rural. A los personajes de mis libros no los tengo que inventar ni envolver en una trama descabellada. Están ahí, y son ellos los que se acercan a mí todos los días después de 30 años de ejercicio profesional. Son gente que habla poco, pero tiene mucho que decir si prestas atención. Es gente tan común que se vuelve extraordinaria por el hecho de vivir sin hacer daño y poder seguir caminando. Personas que están solas y, pese a ello, siguen flotando en un mundo deshabitado, unas veces de vecinos y otras veces de cariño. Esa es mi inspiración. En el libro de las soledades, Tobías, Antonio, Tinín, Rosario o Arturo nos hacen reflexionar sobre los distintos tipos de soledades sentidas, aunque nunca deseadas, y nos transportan a una conclusión despiadada sobre el abandono, la exclusión y el sentido de nuestra existencia. Son unos sentimientos puros los que se ofertan en esta crónica de la vida de unos seres que poco importa, y sin embargo pudieran ser la misma definición de un Dios. Por último, no me gustaría terminar estas palabras de agradecimiento sin nombrar a varias personas sin las cuales nunca hubiera llegado a escribir. Gracias, por supuesto, a Ana, la que nunca me falla, por su paciencia infinita y sus críticas casi siempre constructivas. A mis 3 hijas, por ser para mí un ejemplo de resiliencia. A Carmelo Bueno, amigo, hermano y maestro, que me descubrió en un pub muy lejano a Miguel Delibes, quien me presentó a su vez al Nini de las Ratas, a Daniel el Mochuelo del Camino, a Azarías de los Santos Inocentes y a Cipriano Salcedo del Hereje. Es mi amigo Carmelo el que incansablemente, 40 años después, sigue librando la misma batalla de abrir los ojos a la gente a través de una lectura comprendida. Gracias también, por supuesto, a todos mis amigos de Cantalejo y de Valladolid,
por ser lectores cero de este servidor, que muchas veces es agotador. Agradecer, por último, la hospitalidad y el cariño con que he sido recibido. Muchas gracias de todo corazón. Yo creo que ahora mismo Pedro Antonio tiene que sentirse como cuando le dan a uno el Goya, ¿no? Ahí Muchísimas gracias por sus palabras y ojalá hubiera más Carmelos por la vida para que nuestros alumnos, por ejemplo, tengan una batalla impresionante con la lectura. Así que enhorabuena y gracias. Bueno, pues esta noche no solamente se hace entrega del premio del certamen de novela corta de este año, sino que además se presenta la publicación de la novela ganadora en la 32ª edición, que pasa a formar parte ya de la colección Écula. En este caso, la presentación de la novela premiada en 2025, Me llamo María de Zayas, del autor Francisco Tejedo Torrent, corre a cargo de doña Begoña Castillo Miñano, secretaria del Instituto José Luis Castillo Puche. Y buenas noches a todos los presentes. Tengo el gran honor de presentar esta noche la novela ganadora de la 32ª edición de nuestro certamen, escrita por el castellonense don Francisco Tejedo Torrent. Este autor es inspiración para todos aquellos que queríamos ser escritores cuando fuésemos mayores, ya que comenzó a cosechar éxitos con la literatura después de su jubilación. Tras una trayectoria impresionante como filólogo, docente de lengua y literatura en secundaria y de teatro y creatividad en diversos estudios de máster de varias universidades españolas. Ha adaptado obras clásicas para público juvenil, así como algunas otras para teatro. Uno de sus premios literarios más importantes tuvo también como protagonista a María de Zayas, en su novela Malaya, la mujer que en ellos cree, que consiguió el premio Carmen Gaite en 2018. Está claro que es un apasionado de la literatura clásica y que durante toda su vida ha conseguido acercarla al público en general y a los jóvenes en particular. Quiero empezar esta presentación resaltando la maravilla de portada que ha diseñado para esta novela nuestra compañera Ángela Romero. Una vez más, ha vuelto a sorprendernos con su creatividad y el talento innato que tiene para plasmar gráficamente cualquier idea, o como en este caso, el argumento de una novela entera. Ha quedado preciosa. Pero ya os estaréis preguntando, ¿de qué trata? Me llamo María de Zayas. Es una historia narrada en primera persona, con una estructura temporal lineal, que comienza en el Madrid de 1595, cuando María apenas tenía 4 años, y llega hasta 1635, cuando la protagonista consigue publicar su primera obra, titulada Novelas amorosas y ejemplares. Está dividida en 12 capítulos, cuyos títulos evocadores nos van dejando entrever claves de su biografía. Página tras página, el autor nos lleva de la mano, a través de descripciones detalladas, por algunas de las ciudades más emblemáticas de aquel tiempo: Madrid, Alcalá de Henares, Toledo, Nápoles, Salamanca, con la solera de sus calles, sus plazas e iglesias y sus universidades. Aparecen en escena, cuando menos lo esperas, autores de la talla de Cervantes, Lope de Vega, Góngora o Quevedo, en aquellos saraos, tertulias, corrales y justas poéticas, donde la élite literaria de la época intercambiaba versos, lecturas e ingenio. Y entre maravillas, glosas, estrambotes, sonetos, entremeses y redondillas, María de Zayas y sus amigas de la infancia van creciendo en un universo femenino, marcado por la pasión compartida por la literatura. A través del interés de la protagonista por conseguir libros de caballería, el autor nos relata en profundidad cómo funcionaba en aquella época la cadena de valor del libro, los impresores y libreros, la distribución de ejemplares y la censura ejercida por la Iglesia. Francisco Tejedo utiliza en varias ocasiones el recurso de la intertextualidad, intercalando fragmentos de obras de la época, consiguiendo ahondar en el lector la sensación de cercanía a aquel momento histórico. María de Zayas denunció en su obra la injusticia y la opresión a la que se sometía a las mujeres de su clase,
y por ello ha sido reivindicada como una figura de importancia en el desarrollo del pensamiento feminista. Zayas expresó, a través de sus personajes, opiniones críticas contra la idea de la honra femenina y el encorsetamiento a la que la moral la sometía. En sus comedias de enredos amorosos, las figuras femeninas tomaban las riendas de su vida y se debatían por cumplir sus objetivos. Reivindicó el derecho de las mujeres a acceder a los libros, a la cultura y a la formación intelectual. En sus propias palabras, esto no tiene, a mi parecer, más respuesta que su impiedad o tiranía, en encerrarnos y no darnos maestros. Y así, la verdadera causa de no ser las mujeres doctas no es defecto del caudal, sino falta de la aplicación. Porque si en nuestra crianza, como nos ponen el cambray en las almohadillas y los dibujos en el bastidor, nos dieran libros y preceptores, fuéramos tan aptas para los puestos y para las cátedras como los hombres, y quizá más agudas. Os deseo que mientras leáis la novela disfrutéis, tanto como yo, de una inmersión en nuestro siglo de oro, en su historia, en sus autores insignes y en sus obras. Francisco Tejedo consigue con este libro que el lector llegue a entender la sociedad de aquel tiempo y despierta el deseo de aprender mucho más sobre cómo se vivía. Y por contraposición con la velocidad a la que vivimos ahora, pueda poner en valor la importancia de una historia bien contada, cuando no había ni radio, ni televisión, ni internet, ni plataformas de streaming, ni inteligencia artificial. Y muchas personas no sabían ni tan siquiera leer. Mientras leía este libro, he tenido muy presente al Club de Lectura de Profesores del IES José Luis Castillo Puche, donde la mayoría somos mujeres. Y los debates posteriores a cada libro suelen establecerse en clave femenina, así como la selección de las lecturas. Uno de los primeros libros que leímos fue Una educación, de Tara Westover. Pronto leeremos Yeguas exhaustas, de Viviana Collado, que nos visitará con motivo de la Semana Cultural en abril. Y leeremos próximamente Noche de Reyes, de Noemí Trujillo. Y todas estas autoras, tan actuales, comparten con María de Zayas en sus novelas la defensa feroz por el derecho a la educación y cómo el acceso a la literatura condiciona tu vida, especialmente si naces mujer. Estas lecturas tienen como común denominador la importancia de educarnos y ponen en evidencia que aún no está todo conseguido y que como madres y docentes tenemos que seguir siendo referentes activos para nuestras alumnas y nuestras hijas. Ya para terminar, me gustaría resaltar que de esta novela y de la figura de María de Zayas me quedo fundamentalmente con dos cosas. En primer lugar, sus reivindicaciones feministas, ya que siguen estando vigentes, que hemos avanzado enormemente en muchos campos, pero en muchos otros aspectos a veces puede parecer que sí, pero sigue siendo en muchas ocasiones que no, como concluyó Claudia Goldin, ganadora del Premio Nobel de Economía en 2023, con sus investigaciones pioneras sobre las brechas de género en el mercado laboral, en las que demostró el impacto de la maternidad en las carreras de las mujeres y en sus ingresos. Y en segundo lugar, que me ha hecho entender aún mejor la admiración que sentían por el joven Cervantes en la película del cautivo de Amenábar, tanto el Bajá como el resto de sus compañeros de prisión, porque tenía el don de la palabra. El ser humano siente una fascinación primigenia por el placer de contar y escuchar historias. Nos acercan a mundos lejanos y desconocidos, o nos hacen entrar en nosotros mismos y llegar hasta lo más profundo. Sintamos gratitud por vivir en un momento histórico en el que tenemos acceso ilimitado a leer sobre cualquier tema que nos interese. La lectura es fuente de transmisión del conocimiento, desarrolla la imaginación y nos transporta a miles de años luz sin tan siquiera levantarnos del sofá. Qué suerte tenemos, vaya que sí, de haber nacido en esta época. Como dijo J.K. Rowling, creo que algo muy mágico puede suceder cuando se lee un buen libro. Así pues, quiero finalizar mi presentación
agradeciendo a Francisco Tejedo el haber puesto a María de Zayas en mi vida. Me quedo con ganas de más, de conocer no solo su obra, sino también profundizar en qué anhelos personales albergaba esta autora en su corazón. Gracias también a todos los asistentes por compartir con la comunidad educativa del Castillo Puche esta velada literaria, tan importante para nosotros. Buenas noches y feliz lectura. Begoña, me ha encantado. Enhorabuena, enhorabuena. ¿Y qué razón tiene con lo del club de lectura? Tenemos, por ejemplo, aquí a nuestra compañera Almudena, que está haciendo mucho porque siga este club de lectura, y los hombres que tenemos, 1 o 2 solamente. Antonio, el pobre nuestro que... Continuamos, pues después de las palabras de nuestra compañera Begoña, ahora subiría el ganador del año pasado, pero no ha podido asistir. Así que pedimos, por favor, que doña Engracia Roble, la presidenta del jurado, suba de nuevo a decir unas palabras de parte de don Francisco Tejedo Torrent. Me llamo María de Zayas. Sin escuela de primeras letras, las crea Carlos III en 1771, ni escuela primaria ni secundaria se ponen en marcha con el trienio liberal 1820-1823, María de Zayas, 200 años antes de esta fecha, aprende a leer y a escribir en su casa. Lectora compulsiva, como todo el mundo en su época, de los libros de caballería, se da cuenta que uno de esos libros, Esplandian de España, lo ha escrito una mujer. Si ella ha escrito un libro, dice Zayas a sus amigas, nosotras también podemos. Tiene la suerte de que mientras ella, con sus padres, está en Nápoles, puede leer las novelas ejemplares de Cervantes. Por lógica, los personajes protagonistas serán las mujeres, tanto en su primera publicación de 1635, novelas amorosas y ejemplares, 10 novelas cortas, como en la segunda, 10 años más tarde, Desengaños amorosos, otras 10 novelas cortas. Hoy no le damos importancia a que una mujer publique una novela o gane un premio literario, pero en el siglo XVII, sin acceso al bachiller y a la universidad, que una mujer consiguiera un premio literario o publicara y luego tradujeran sus novelas al francés era una heroicidad. Una de esas heroínas fue María de Zayas. Muchas gracias, Engracia. A continuación, pues pasamos a invitar al escenario a doña Eva Patricia García Villalonga, presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, que va a compartir unas palabras con nosotros. En primer lugar, quiero saludar y agradecer de forma protocolaria la presencia de las autoridades y representantes institucionales que hoy nos acompañan, así como a todos los asistentes a este acto. Como presidenta de la AMPA del IES Castillo Puche, es un honor darles la bienvenida a la 33ª edición del certamen de novela corta. Me gustaría destacar de manera muy especial la labor del jurado, que es, sin duda, quien asume el mayor esfuerzo. Un trabajo silencioso, riguroso y generoso, que es leer, valorar y debatir manuscritos llegados desde muy distintos lugares en tan solo unas semanas. Este año han sido 159 novelas, procedentes no solo de toda España, sino también de países como Argentina, Bélgica, Alemania, Italia. Sin su dedicación, este certamen no sería posible. Este premio lleva el nombre de José Luis Castillo Puche, escritor y periodista fundamental de nuestras letras, cuyo legado literario da sentido tanto a este certamen como al propio nombre de nuestro instituto. Que este centro educativo lleve su nombre es un reconocimiento a su importancia cultural, pero también una responsabilidad, la de seguir fomentando la lectura, la escritura y el pensamiento crítico. Es importante destacar a nuestro instituto que acoge, organiza y promueve este acto y agradecer de forma expresa la colaboración indispensable de su director, de la secretaria del centro y del resto del equipo directivo, cuyo apoyo constante permite que este certamen se celebre cada año en estas instalaciones abiertas a la cultura. Por último, desde la Asociación de Madres y Padres, queremos dar la enhorabuena a Pedro Antonio Pascual Alonso, ganador con su obra El libro de las soledades, y a Francisco Tejedo Torrent, ganador de la edición anterior, cuya novela Me llamo María de Zayas ya está impresa para aquellos que quieran disfrutar con su lectura. Gracias a todos los que hacen posible este concurso y muy especialmente a quienes siguen creyendo en la literatura y en la palabra escrita. Muchas gracias. Pues continuamos con la intervención del director de nuestro instituto, don Fernando Manuel Sancho Caballero. Buenas noches, doña Carmen María Zamora Párraga, secretaria general de la Consejería de Educación y Formación Profesional, doña Remedios Lajara Domínguez, alcaldesa de Yecla, miembros de la Corporación Municipal
del excelentísimo Ayuntamiento de Yecla, don José Luis Castillo Puche Figueira, Fundación José Luis Castillo Puche, señora presidenta del AMPA y miembros de su junta directiva, miembros del jurado, profesorado, alumnado, familiares del centro, medios de comunicación y, por supuesto, los ganadores, amigos todos. Muchas gracias por su presencia, especialmente a todos los que se han desplazado desde fuera de nuestra ciudad. La presencia de todos ustedes aquí esta noche contribuye en seguir dando prestigio a este certamen. Sean todos bienvenidos. Voy a intentar ser lo más breve posible, porque los protagonistas de este evento, además del certamen, son los autores y sus obras. Pero no puedo dejar de pasar la oportunidad de dar las gracias a todas las personas e instituciones que hacen y han hecho posible este certamen, que año tras año se ha convertido en una de las actividades culturales de mayor repercusión de Yecla y se ha hecho un hueco entre los certámenes literarios a nivel nacional. Primero, agradecer la labor del AMPA, del Instituto José Luis Castillo Puche, que además de contar con el privilegio de haber sido los ideólogos de este certamen, allá por 1991, sigue colaborando en la organización de cada edición. Gracias, Eva. Resaltar siempre el papel que desempeñan los miembros del jurado. Su pasión por la lectura les permite realizar, en fechas navideñas y en apenas un mes, el tremendo esfuerzo que supone la lectura de las novelas presentadas, su posterior esfuerzo que supone la lectura, su posterior selección y debate entre sus componentes hasta llegar a la selección final. Muchísimas gracias a Pepe, Esperanza, Almudena, Julio y sobre todo a mi querida Engra, que se estrena como presidenta. Gracias por decirme que sí. Destacar el papel material pero fundamental que supone el mecenazgo de todo certamen literario. Cada año los ganadores nos comentan sorprendidos que no entienden cómo un instituto puede hacer frente a la importante dotación económica del premio y a la posterior edición de la novela ganadora. Gracias a la Fundación Castillo Puche y al Ayuntamiento de Yecla, que año tras año aportan, además de esta cuantía económica, todo el apoyo necesario para el desarrollo del certamen. Agradecer sinceramente a todos los autores que cada año presentan sus novelas al certamen. Está claro que sin ellas esto no tendría sentido. Felicitar de manera especial por ser el ganador de la 33ª edición del certamen a don Pedro Antonio Pascual Alonso y a don Francisco Tejedo Torrén, ganador de la 32ª edición del certamen que hoy presentamos. Enhorabuena. Agradecer también el papel que realizan los medios de comunicación difundiendo todas las noticias relacionadas con este certamen literario y en general todas las actividades culturales o no que salen del IES José Luis Castillo Puche. Gracias a todos ellos. No puedo olvidarme del agradecimiento para todos esos compañeros del claustro de profesores de este instituto que hoy, anónimos para ustedes, pero no tanto para mí, además de su trabajo diario como docentes, aportan todo tipo de detalles para conseguir el esplendor de este certamen. El escenario, la música, la portada, contraportada, organización del evento, invitaciones. Sin olvidarme de nombres propios que hacen posible este acto, no quiero olvidar a mi querida Ángela Romero, como todos los años, por esa portada maravillosa y porque nunca me dices que no. Muchas gracias. También dar las gracias a tantos compañeros que han pasado por nuestro instituto y que han dejado su huella imborrable entre nosotros y, lo más importante, nuestros alumnos. Todos ellos han hecho hoy que el IES José Luis Castillo Puche sea un referente tanto en Yecla como en la región de Murcia, tanto en secundaria y bachillerato como en ciclos formativos. Y como en la vida hay que ser agradecido, muchas gracias a mi querida Begoña, compañera y secretaria del centro, mi querida secretaria, por tu sí, para esa difícil tarea que es presentar la novela ganadora. Y bien que lo has hecho. No puedo despedirme sin un recuerdo especial y merecido homenaje para todos aquellos compañeros del claustro y alumnos del centro que nos dejaron antes de hora, cuando todavía eran miembros activos de la comunidad educativa. Agradecerles una vez más a todos ustedes su presencia aquí esta noche. Su presencia también hace grande este certamen. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Pues siguiendo con nuestros invitados de esta noche, cedo la palabra a don José Luis Castillo Puche Figuera, hijo de nuestro ilustre escritor, y que bueno, pues como cada año es un placer tenerte entre nosotros, José Luis. Adelante. Secretaria General, Alcaldesa, Corporación Municipal, profesores, padres, alumnos, Asociación de Padres, amigos todos. Estar hoy en Yecla, en la entrega de un nuevo premio de novela corta que lleva el nombre de mi padre, es para mí muy emocionante. Es una emoción muy gratificante. Siento como si de alguna manera él hubiera vuelto a casa a través de esta nueva convocatoria, de esta nueva cita con la novela, de vuestras bonitas palabras y sobre todo de vuestros recuerdos. Muchos de los que estáis aquí, sobre todo los más jóvenes, veréis el nombre de mi padre en la placa del instituto, en una calle o en este mismo premio, y pensaréis en él como el escritor. Una figura seria y distante de esas que salen en fotos en blanco y negro en los libros de texto.
Pero para mí ese escritor era el hombre familiar, entrañable, que convirtió su vida en el escribir, en el contar y el inventar más vidas. Recuerdo que cuando él escribía no lo hacía en un despacho elegante, distante, aislado y rodeado de musas. Lo hacía en la terraza con el trino de sus canarios de fondo, a la vez ausente y presente en la vida familiar y siempre rodeado de su biblioteca, que se ha conservado íntegramente y que en la actualidad está en la Casa de la Cultura, tal y como él había querido siempre. A veces se quedaba mirando por la ventana hacia esa misma plaza por la que habéis pasado vosotros hoy y decía: hijo, las mejores historias no están en los castillos lejanos, están en lo que pasa en estas calles. Por eso este premio novela corta le habría encantado. Él decía que para decir algo importante no hace falta soltar un rollo de 500 páginas. La vida a veces se resume en un momento, en un gesto, en una frase bien escrita. Y eso es lo que ha venido haciendo nuestra ya gran colección de autores premiados y también el presente ganador de nuestra edición: atrapar toda la vida en unas pocas palabras. Era admirable y le gustaba cultivar este género de novela corta. Admiraba a los grandes autores que las escribían y él mismo escribió múltiples en diversos momentos de su vida literaria. Como siempre os comento, mi padre, aunque no tuvo una vida docente reglada de las habituales y de las normalizadas, ya que fue profesor de redacción periodística en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, ya al final de su carrera como escritor y como periodista, toda su vida tuvo una inquietud profunda e importante por la docencia, por la enseñanza, por la transmisión de una inquietud, de una voluntad, en realidad de una vocación de contar historias, en realidad de inventar vidas. Es por eso que su gran felicidad en la vida fue la que le pusieran en su propio pueblo su nombre a una institución como este instituto, en la que además de su misión docente se extiende por tantas especialidades, tantas titulaciones y por tantas inquietudes diferentes. Mi padre, a vosotros los docentes, os felicitaría por vuestro trabajo en este instituto, por vuestra vocación y paciencia, sobre todo en estos tiempos, y os daría gracias de forma muy especial. Sabía que a veces parece que es estar predicando en el desierto, intentando que los alumnos suelten el móvil y pillen un libro. Pero creedme, lo que hacéis hoy, el permitir, el fomentar, el aprovechar que un chico o una chica se atreva a escribir, es plantar una semilla que no se sabe dónde puede llegar. Mi padre fue un niño de este pueblo, hoy ya ciudad, que tuvo un día un maestro que cuando él empezó a escribir tímidamente le dijo: parece que tú vales para esto. Y él se lo creyó y dedicó toda su vida a escribir. Mi padre, a vosotros los estudiantes, que algunos tenéis la inquietud de escribir, os diría que leáis todo lo que podáis. Que no escribáis solamente para ganar premios, pero escribir para inventar y contar historias. Escribir lo que tenéis en vuestro interior. Escribir porque es la única forma de ser 1000 personas distintas sin moverse de Yecla. Así entenderéis que la escritura, la literatura, no es una asignatura muerta. Es un superpoder para que nadie os cuente vuestra propia historia. Este año el jurado lo ha tenido difícil, cada vez más difícil. Más novelas cortas que hay que leer, descartar y seleccionar. Y cada vez mejores novelas, y eso es una noticia fantástica. Muchas felicidades al ganador de esta edición del Premio Novela Castillo Puche. El verdadero premio es el hecho de haber tenido la valentía de empezar, continuar y ponerle punto final a una historia que te ha gustado y que necesitas contar a los demás. Eso ya te convierte en escritor. Mi padre siempre decía que escribir es recordar. Gracias por ayudarme hoy a recordarle a él, no como busto de bronce ni como foto en blanco y negro, sino como ese vecino de Yecla que amaba a este pueblo y que creía que todos tenemos algo que contar. Muchas gracias al jurado, a los profesores, a los alumnos, a todo el instituto, a la Asociación de Padres, a la Fundación Castillo Puche y muchísimas gracias a la Comunidad de Murcia y al Ayuntamiento de Yecla, que apoyan de manera decisiva esta iniciativa de gran interés cultural para Yecla y para todo el mundo literario. Muchas gracias a todos. Pedimos que nos acompañe a continuación doña Remedios Lajara, alcaldesa de Yecla, que también compartirá unas palabras con todos vosotros. Bueno, en estos días saben que el protagonista en Yecla es el viento. Ese viento, el viento que está presente en Écula, esa ciudad literaria de José Luis Castillo Puche.
un guiño inevitable en este acto literario en el que hoy aquí nos reúne en este centro educativo. Estimada secretaria general de la Consejería de Educación, amiga Carmen María Zamora, muchísimas gracias por acompañarnos en este acto y por representar a la Consejería de Educación, que tan a bien tiene, como siempre, cada año apoyar a esta iniciativa. Director del centro educativo Fernando, don José Luis Castillo Puche, en este caso Figueira, el ganador de este año, Pedro Antonio Pascual Alonso, a los miembros de la Corporación Municipal, al concejal de Cultura, a la presidenta del AMPA, a los representantes del claustro y a todos los que nos acompañáis esta noche. Muy buenas noches. Esta tarde estamos aquí para celebrar la 33ª edición del certamen de novela corta Castillo Puche. Y además lo hemos hecho reconociendo al autor premiado de esta edición y presentando también la obra ganadora del año anterior incorporada ya a esa colección Écula. Un certamen, desde luego, consolidado, reconocido y con mucha proyección. Un certamen que mantiene viva la memoria de José Luis Castillo Puche, gracias al compromiso de quienes lo hacen posible. Si Castillo Puche fue un gran embajador de Yecla a través de su obra, podemos afirmar que lo sigue siendo actualmente. Ha contribuido a la mirada literaria de esta ciudad, ha contribuido a una forma de mirarnos por dentro, a una manera de entender mejor nuestro carácter. Y qué mejor homenaje que año tras año sea ese homenaje ampliar esa colección que lleva el nombre de Écula y que sepan que guardo en mi despacho como un gran tesoro y con mucho cariño. Porque Écula es, además de la Yecla literaria de Castillo Puche, un compromiso, desde luego, de la Fundación Castillo Puche, como no puede ser de otro modo. Pero es un compromiso del Ayuntamiento de Yecla, del que tengo el honor de presidir, junto a la Fundación Castillo Puche. Y que ve la luz esta colección gracias igualmente al empuje del centro, del AMPA y, por supuesto, de la Concejalía de Cultura y de quienes colaboran en este proyecto en cada una de sus facetas. Por supuesto, al empuje de los premiados, porque ellos contribuyen cada año con esa nueva obra. Este año el legado se renueva con el premio a don Pedro Antonio Pascual Alonso por su obra El libro de las soledades. Mi enhorabuena, en primer lugar, por ese reconocimiento, por su novela, que se suma ya a esta trayectoria y al espíritu de este certamen. Y, por supuesto, también mi enhorabuena también por ampliar el objetivo de prolongar el valor del premio mucho más allá del fallo del jurado, con la edición de esta obra que podremos ver el próximo año, tal día como hoy. Un jurado, por supuesto, que siempre se enfrenta al reto de seleccionar una obra ganadora entre más de un centenar de las obras que llegan desde cualquier parte del mundo. Dice mucho, desde luego, de la participación, pero también del prestigio, de la continuidad y del reconocimiento internacional de este certamen literario. Vuelvo, por tanto, a ese trabajo imprescindible y discreto de la organización del certamen y de los implicados y, por supuesto, de toda la comunidad educativa del centro. Pero permitidme aquí que haga un breve paréntesis. Si hablamos de esa implicación, si hablamos de esas personas de la comunidad educativa, hablamos de personas que hacen de la educación y de la cultura su vocación. Permitidme que en este caso aproveche también este acto y me dirija en concreto a Engracia Robles, participante en este acto, que ha sido miembro de este centro educativo durante muchos años y que todos conocemos muy bien. Felicidades, Engra. He tenido la suerte de poder felicitarte de manera particular, pero hoy me apetecía hacerlo públicamente. Felicidades por ese reconocimiento a nivel nacional por tu labor en la difusión del teatro grecolatino. Un reconocimiento a tu capacidad,
a la perseverancia y que igualmente posiciona a Yecla como referente literario y cultural y posiciona también a este instituto. Gracias por tu compromiso con esta ciudad que te acoge como a una más. Y por supuesto, si hablamos de ciudad acogedora, quiero hacer una mención cercana a don José Luis Castillo Puche Figueira, un yeclano ausente pero muy presente, que tiene 3 citas ineludibles a lo largo del año con esta ciudad. En este caso, una de las citas más importantes con nuestras fiestas patronales, donde año a año no pierde la oportunidad de visitarnos. En este acto, en la celebración del certamen de novela corta. Y, por supuesto, también siempre quiere estar presente en ese ciclo de ciudades literarias que se celebra en la ciudad de Yecla. Gracias por seguir acompañándonos siempre, José Luis. Y cierro, por tanto, este acto constatando algo importante, y es que la literatura tiene aquí, en esta ciudad, en esta fundación y en este instituto, un espacio propio. Y que Yecla mantiene vivo su vínculo con la grandeza narrativa de un yeclano eterno, como ha sido José Luis Castillo Puche. Buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Remedio. Y por último, cedo la palabra a doña Carmen María Zamora Párraga, secretaria general de la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia. Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero placer acompañaros hoy en el IES José Luis Castillo Puche, en Yecla, para celebrar la 33ª edición del certamen de novela corta, que lleva por nombre el de una figura tan vinculada a la literatura y a esta ciudad. En primer lugar, quiero saludar, por supuesto, a la alcaldesa de Yecla, doña Remedios Lajara, vieja amiga y compañera de labor educativa, así como a los representantes de los distintos grupos parlamentarios concejales del Ayuntamiento que hoy nos acompañan, y agradecerles su presencia en un acto que pone de relieve el valor de la cultura y de la educación como espacios de encuentro. Quiero felicitar, obviamente, y de manera muy especial al ganador de esta edición, Pedro Antonio Pascual Alonso, por su obra, El libro de las soledades, que se reconoce y se premia en esta ocasión, reconociendo, por tanto, no solo el talento literario, sino también el esfuerzo, la constancia y la sensibilidad necesarias para escribir y compartir historias que nos hacen reflexionar. Mi enhorabuena también, obviamente, y mi felicitación a la Asociación de Madres y Padres que pusieron en marcha hace tantísimos años esta iniciativa, al Consejo Escolar, al Departamento de Lengua y Literatura del IES José Luis Castillo Puche, a la Fundación José Luis Castillo Puche, al Ayuntamiento, como decía, y al equipo directivo, con su directora al frente, don Fernando, por impulsar y mantener desde el 91, has dicho, una iniciativa tan valiosa como esta, que acerca a los jóvenes al mundo de la literatura y les permite conocer de primera mano el funcionamiento de un certamen literario con una trayectoria tan consolidada. No hay mejor forma de fomentar la lectura y la escritura entre el alumnado que haciéndolo partícipe de experiencias como esta. Vivir un premio literario desde dentro despierta el interés por los libros y en muchos casos también una vocación creativa. Por lo tanto, hoy celebramos la creatividad, el talento, la pasión por la escritura, porque son valores esenciales en la formación integral de nuestros estudiantes. Este acto también es una ocasión excelente para reflexionar sobre la importancia de la lectura en nuestras vidas. La lectura, algo tan clásico, tan tradicional, tan antiguo quizás, y tan actual, tan imprescindible quizá hoy más que nunca. Porque leer es un acto transformador. Un joven que lee será un adulto que piensa, que reflexiona y que es capaz de mirar la realidad con espíritu crítico. A través de los libros ampliamos horizontes, desarrollamos empatía y enriquecemos nuestra manera de entender el mundo. Por todo ello, celebro, junto al ganador también de la edición anterior, junto a la comunidad educativa del IES José Luis Castillo Puche y de Yecla, la Fundación, las instituciones que aquí están representadas hoy, la organización de este certamen, que se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional, y os animo a seguir trabajando con el mismo compromiso a favor de la literatura. Y deseo, por tanto,
y, por supuesto, que este premio continúe siendo un estímulo para fomentar la creación literaria en este centro, en Yecla y en toda nuestra región. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Gracias por acompañarnos, Carmen María. Pues como es tradición en este certamen, vamos a cerrar el acto con música. Nuestros alumnos Sergio Morales y Alberto Pérez, bajo la coordinación del profesor de música de este instituto, Eduardo Piqueras Candela, nos han preparado y nos van a deleitar con un par de obras que además van a presentarnos ellos mismos. Así que, por favor, un fuerte aplauso para ellos. Hola, soy Sergio y voy a tocar la sonatina número 3 de Mozart. Y los profesores que estáis aquí míos, quiero un 10.
Sergio, Alberto, enhorabuena. La verdad es que si podemos presumir de algo en el Castillo Puche es de tener mucho arte, como podéis estar viendo en todos nuestros actos. Pues llegamos al final de este evento. Queremos agradecerles su presencia, su apoyo a la literatura y a la cultura, ya que son el alma de iniciativas como este certamen. Le invitamos a continuar compartiendo este momento enfrente, en nuestra sala de profesores, con el vino de honor que ofrece la Asociación de Madres y Padres del Centro, cortesía de Bodegas Castaño. Será sin duda una magnífica ocasión para conversar, intercambiar impresiones y seguir celebrando juntos el placer de la literatura. Muchas gracias, buenas noches y hasta el año que viene.